Estamos con el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa. Hoy vamos a hablar sobre el libro del Antiguo Testamento, Sabiduría. Padre, ¿quién escribió el libro de la sabiduría en el Antiguo Testamento? Siempre se ha dicho que Salomón, la tradición judía dice que Salomón escribió el libro de la sabiduría, pero en realidad no podemos decir a ciencia cierta que fue Salomón, por eso se habla de la pseudonimia. ¿En qué consiste la pseudonimia? En atribuirle la autoría de un libro a un personaje importante para darle más fuerza al libro. ¿Y por qué no podemos decir a ciencia cierta que fue Salomón? Porque todo parece indicar que este libro se escribe hacia el siglo I a.C., por lo tanto estamos hablando del último libro del Antiguo Testamento en ser redactado y que fue escrito además en griego. Por lo tanto nos encontramos en una etapa donde ya no estaba Salomón. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de la sabiduría? Son 19 capítulos, es un libro que pertenece al género sapiencial, un libro donde a lo largo de los capítulos se nos va señalando la importancia de la sabiduría. ¿Cuál es el contenido del libro de la sabiduría? Tenemos como 3 puntos. Sabiduría del 1 al 5 nos habla de lo que es la sabiduría y la inmortalidad. Luego, sabiduría del capítulo 6 al 9, hay un elogio de la sabiduría. Y luego del capítulo 10 al capítulo 19 tenemos cómo la sabiduría de Dios se ha ido manifestando en la historia de Israel. A lo largo de su historia, que es una historia de salvación, Israel va descubriendo también la sabiduría de ese Dios único, vivo y verdadero. ¿Qué es ser sabio al final de cuentas? Ser sabio, como lo hemos dicho en muchas de las charlas de tus entrevistas, no es otra cosa que elegir lo que agrada a Dios, y lo contrario a la sabiduría es la necedad. Sabio es el que elige lo que agrada a Dios, necio es el que elige lo que no agrada a Dios. La sabiduría está, por lo tanto, en nuestro contacto con Dios, en hacerle caso a Dios, en vivir en la santa ley de Dios. ¿Ser sabio es inmortal? Lo que pasa es que cuando el libro de la sabiduría relaciona sabiduría e inmortalidad, nos está diciendo que Dios, que es infinitamente sabio e inmortal, eterno, nos ha creado para la inmortalidad. En el libro de la sabiduría se dice que Dios no ha creado al hombre para la muerte, sino para la vida. Pero por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. En el libro de la sabiduría se habla de que el hombre ha sido creado incorruptible. Como hemos estado diciendo también, necesitamos completar esto con el Nuevo Testamento. Jesucristo es el que trae la vida eterna. Cristo es la sabiduría encarnada, Cristo es el que trae la vida eterna, la vida plena. Si somos inmortales por tener sabiduría, ¿por qué somos mortales a la hora de morir? A ver, nosotros somos inmortales porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y hemos sido creados para la vida eterna. Lo que trae la sabiduría es la vida plena. La sabiduría hace que uno viva con Dios. Si uno muere en gracia de Dios, si uno ha vivido con Dios, tras la muerte está la vida eterna, la vida plena. Si uno no ha sido sabio, se vivió en el pecado y no ha querido arrepentirse, entonces tras la muerte está la muerte eterna, que es el infierno. Por lo tanto, en definitiva, la sabiduría lo que hace es concedernos el ingreso a la vida eterna, porque la sabiduría lleva a elegir lo que agrada a Dios, en otras palabras, a vivir con Cristo Jesús. ¿Ser sabio es tener conocimiento, creatividad?
Es una dimensión de la sabiduría, pero no es la única dimensión. La sabiduría hace efectivamente que nosotros podamos no solamente tener un conocimiento profundo, el conocimiento que trae la fe, sino comunicar ese conocimiento, transmitirlo. Una persona sabia transmite conocimientos profundos que ayudan al otro a vivir mejor. Y también la sabiduría tiene esa dimensión del ingenio. Una persona sabia sabe encontrar los caminos para que el mensaje de salvación llegue a todos los hombres. ¿Qué pasa con las personas que no tienen conocimiento, que son ignorantes o que carecen de creatividad? ¿O es que todos, al final de cuentas, tenemos sabiduría en lo más profundo del ser? Bueno, en el corazón de todo hombre está la ley natural, que es un reflejo de la sabiduría de Dios. En ese corazón de todo hombre hay siempre una voz que le dice: haz el bien, evita el mal. Es un reflejo, como he dicho, de la sabiduría de Dios. Y todo hombre, de alguna manera, tiene cierta sabiduría. Por eso se habla de la sabiduría de los pueblos, de las diferentes culturas. Pero la plenitud está en Cristo. No solamente estamos hablando ya de la ley natural, sino de la plenitud de la ley revelada, Cristo Jesús, el Evangelio. El Evangelio trae la verdadera sabiduría. Y nosotros como católicos tenemos la gracia de tener la plenitud de la sabiduría, que es Cristo, y Jesús nos llena del Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo nosotros podemos no solamente obrar bien, sino ser santos, porque no se trata solamente de ser buenos, sino de ser santos. Y en eso consiste la verdadera sabiduría para un cristiano, en buscar todos los días la santidad. Y en la santidad y en el intento, en el esfuerzo de alcanzar la santidad, la canonización o el hecho de ser siervo, venerable o beato, hay sabiduría. Por supuesto. ¿En qué sentido? En el que, como lo he dicho 10.000 veces, la sabiduría está en ese encuentro con Dios, en hacerle caso a Dios, en seguir la ley de Dios. ¿Quiénes son los que le han hecho caso a Dios? Los santos. ¿Quiénes son los que han vivido en la santa ley de Dios? Los santos. ¿Quiénes son los que han estado sumergidos en Dios? Los santos. Por lo tanto, todo nos lleva a la santidad. Y tú, en la situación concreta en la que te encuentras, estudiando, ahora estás estudiando otra carrera, tienes tu bálsamo católico, vives con tu abuelita, con tu papá, ahí tienes que ser santo, no haciendo cosas raras, sino haciéndolo de cada día con un gran amor a Dios y al prójimo. Ahí está la santidad. La santidad está en hacer esas cosas pequeñas de cada día con un gran amor a Dios, un gran amor al prójimo. Y haciendo eso, somos sabios. Por lo tanto, ahí conectamos santidad y sabiduría. Una persona que cuida las cosas pequeñas de cada día, los deberes diarios. Y cuando digo cuida las cosas pequeñas de cada día, cuando digo cuida los deberes diarios, es lo que se llama la santidad en lo ordinario. Esa persona es sabia y se está santificando. ¿Cómo se entiende y comprende la sabiduría de los pueblos aborígenes y autóctonos de todo el mundo? Bueno, ya he hablado que en el corazón de todo hombre, ¿qué existe? A ver si he estado atento. Sabiduría. No, he dicho que en el corazón de todo hombre hay una ley que Dios ha puesto. ¿Cómo se llama esa ley? La ley natural. Esa ley natural que está en el corazón de todo hombre es una vocecita que le dice a cada hombre: haz el bien, evita el mal. Y por eso en los diferentes pueblos, en las diferentes culturas, nos encontramos con una ética básica. Por ejemplo, los incas, ¿no? No robes, no mates, o no mientas, no seas perezoso. Los incas tenían pues su sabiduría, no plena, repito, la plenitud está en la revelación, primero en el Antiguo Testamento, luego en el Nuevo Testamento, pero es un reflejo de la sabiduría de Dios
esos puntos de sabiduría que hay en los diferentes pueblos, en las diferentes culturas. Tu última pregunta, hermano. ¿Y usted cree que el mundo es rico al existir tantas sabidurías de tantos pueblos en el mundo? Lo que tenemos que considerar cuando vemos las diferentes culturas y la sabiduría que hay en los diferentes pueblos es un hecho concreto, objetivo, y que viene a ser que todos los hombres, por ser imagen y semejanza de Dios, tienen un reflejo de la sabiduría divina. A eso nos lleva. ¿Por qué hay un patrimonio de sabiduría en cada pueblo, en cada cultura? Porque todos los hombres vienen de Dios y Dios nos ha hecho inteligentes y ha puesto una ley en nuestros corazones para buscar el bien y evitar el mal. Pero no basta la ley natural. Necesitamos de la gracia, necesitamos de Cristo, necesitamos del Espíritu Santo. Padre, ¿y cuáles son las enseñanzas de la sabiduría? Bueno, me alegra que hayas vuelto al tema, hermano, porque como Tarzán te fuiste por las ramas. Bueno, última pregunta. Yeah. ¿Cuáles son las enseñanzas de la sabiduría? A ver, este libro nos presenta que la muerte no viene de Dios, sino del pecado. Este libro nos enseña que el impío acecha al justo, porque el justo incomoda al impío. Este libro nos enseña que las almas de los justos están en las manos de Dios. Este libro nos enseña que la virtud es agradable, atractiva, el pecado es feo. Este libro nos enseña que la sabiduría es un don de Dios. Este libro nos enseña que tenemos que pedir la sabiduría, así como lo hizo Salomón. También este libro nos enseña que Dios sabio acompaña a su pueblo, y al contemplar las bellezas de la creación también podemos ir a Dios, porque en la creación también hay un reflejo de la sabiduría de Dios. Y una protección contra la idolatría es la fe. El sabio es el que cuida su fe y adora al Dios vivo y verdadero. Muchas gracias. Padre, una consulta. La última. Con respecto a la fe nos protege de la idolatría y a sabiendas de que cada cultura tiene su sabiduría, también hay que tener en cuenta que cada cultura tiene su Dios o tiene sus dioses. ¿Cómo se entiende pero eso? casualmente es idolatría, pues, y la verdadera fe no es una fe politeísta, es la fe monoteísta. Entonces la verdadera fe te protege de la idolatría, porque la verdadera fe te habla de que hay un solo Dios, no varios dioses, y por eso te protege de la idolatría. Que Dios Todopoderoso te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Fue el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis de Escatología Ortodoxa. Gracias. No se pierda la columna en el Correo Mariano todos los meses, y no se pierda los programas del Padre Carlos Rosel en la radio, Confirmando la Fe, los martes por Radio María, y los domingos, domingo es fiesta, en la mañana por Radioprogramas del Perú, RPP Noticias. Amén. Gracias. Ahora sí.